Hola, bienvenidos al podcast de RI. Buen día a todos y empecemos con el tema de hoy, la Sociedad de Naciones. Hoy les traemos a tres expertos en el tema histórico. Primero, a la doctora Lucía Retes, al licenciado Enrique Delgado y a la diplomática Jimena García para que nos puedan ayudar hablándonos más sobre este tema. Le doy primero la palabra a nuestra invitada Jimena García. Adelante. Muchas gracias, Heriberto. Pues bueno, eh, yo les voy a empezar a hablar del contexto histórico en que nació esta sociedad. La Sociedad de las Naciones nace a partir de tres factores clave. Primero, las pérdidas generadas por la Primera Guerra Mundial, en donde hubo un saldo de 10 millones de muertos. Esto demandó que hubiera un método para prevenir el sufrimiento y la destrucción generada por la guerra moderna. Después tenemos al presidente Woodrow Wilson de Estados Unidos, quien creó un programa de lista de 14 puntos para lograr la paz, en el cual el punto número 14 estipulaba la necesidad de una Asociación General de Naciones. Por último, vemos que Wilson llevó su declaración a las negociaciones de París, y aunque no todos sus puntos fueron utilizados, el punto número 14 pasó a ser el primer artículo del Tratado de Versalles. Por lo tanto, el 28 de junio de 1919 se fundó la Sociedad de las Naciones. Ok, qué interesante. Ahora la doctora Retes nos hablará un poco del desempeño de la Sociedad de Naciones con eventos claves. Gracias. Sí, justo me gustaría empezar comentándoles algunos eventos que creo que marcaron la Sociedad de las Naciones y nos servirán para dar luces de cuál fue la efectividad de esta organización, sobre todo basándonos en sus principios teóricos. Me gustaría iniciar hablando del caso de Finlandia y Suecia, que es una disputa limítrofe, y vemos a la Sociedad de las Naciones impulsar esta teoría, la idealista, mediante una resolución territorial atendida y raramente acatada por los sectores involucrados. Al contrario de lo propuesto en los objetivos de la organización, las Islas Aland comenzaron en una disputa territorial de carácter mayormente bélico, en donde estuvieron involucrados países como Suecia, Finlandia, Rusia, Alemania y, por último, Gran Bretaña, siendo este Estado quien, tras 3 años de disputa en 1921, lleva el caso a la Sociedad de las Naciones, donde se declara las Islas Aland como territorio autónomo y desmilitarizado. Este caso, creo yo, que comprueba de cierta manera la efectividad de la respuesta de la organización, pero expone a la par un déficit en su modo de acción, pues se tuvo que esperar a que un país presentara formalmente la moción para promover la cooperación. Bueno, pasando así, quiero hablar de otro país. Este es un campo más económico y es el caso de la crisis financiera de Austria en 1922. Recordemos que fue recién tras la conferencia de París que Austria y Alemania se separaron en estados distintos. Es decir, Austria, una nación joven, que desde 1919 hasta 1922 no tuvo ningún problema, pues estaba asegurada por el apoyo de Estados Unidos. Sin embargo, en este año sufrió una gran inflación que la llevó a tener que pedir un gran préstamo a la Sociedad de las Naciones, quien se lo dio con la única y determinante condición de permanecer independiente por mínimo los próximos 20 años. Es decir, hicieron aquí una medida estratégica con el objetivo de mitigar los peligros militares que podría significar una Alemania reunida, preservando así uno de los objetivos, ¿no?, que es la paz y la seguridad en el sector. Y algo que no se puede dejar pasar en este año es la situación de Italia, y creo que Enrique nos podría comentar un poco más del tema. Si bien, como comenta mi compañera, el caso de Italia es sumamente importante para este año, ya que es el momento en el que Benito Mussolini llega al poder. Y cuando llega al poder llega a través de diferentes acciones violentas en contra de socialistas, comunistas, anarquistas y hasta los demócratas italianos. Así es como logró instalar su régimen totalitario en 1922, el cual no pudo detener la Sociedad de las Naciones. Y esto tuvo como consecuencia a largo plazo la invasión de Abisinia por Italia fascista en 1935. Todo esto reveló que la Sociedad de las Naciones carecía de autoridad efectiva para guiar una acción internacional. Y le regreso la palabra a Lucía. Sí, gracias. Me gustaría continuar en esta línea hablando del caso de Grecia y Bulgaria en 1925, el famoso incidente de los Balcanes, que trajo a la zona balcánica un gran peligro que estaba latente desde 1912, 1913 y así seguía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Comúnmente se dice que inició por un perro que pasó de la frontera de Grecia a Bulgaria, y de ahí se desataron una suerte de conflictos en la zona fronteriza, de carácter bélico claramente, pues cada país pensaba que eran actos premeditados, es decir, que se quería iniciar una guerra formal. Fueron 10 días exactamente los que transcurrieron hasta que el canciller de Italia llevó la moción a la Sociedad de las Naciones y
a través de una resolución que fomentaba la cooperación y a la resolución de estos conflictos por vías más diplomáticas, que no se cesó el fuego. Y siento que es clave porque aquí tuvo un rol determinante la Sociedad de las Naciones como ninguna otra nación, ¿no? Entonces, creo que fue un buen mediador para detener este incidente. Creo que Quique nos va a comentar un poco más de los últimos casos. Y bien, el siguiente caso es la invasión japonesa de Manchuria. Este conflicto tuvo su inicio desde el conocido incidente de Mukden de 1931. Dicho incidente fue una explosión en una sección del ferrocarril. Japón procedió a culpar a China e invadió con armas al territorio de Manchuria. En el seno del sistema de las naciones se debatió largo y tendido sobre Manchuria, pero no se tomaron medidas que llevaron al fin de las hospitalidades o que supieran un enfrentamiento con Japón. Y bien, el caso de Alemania creo que es el más conocido por todos nosotros. Es conocido que las políticas de Hitler para poder obtener el poder fueron desde represión de los medios de comunicación hasta invasión de otros países. La Sociedad de las Naciones no pudo detener este avance. No pudieron hacer algo ante el avance de Alemania recuperando su territorio, pero como Alemania se salió del sistema de las naciones, no podían hacer mucho más. El caso de Alemania, Japón e Italia son casos de países que se salieron del sistema de las naciones. Y bien, esos fueron los eventos clave. Qué interesante, excelentes casos, doctora y licenciado. Y a continuación procederemos a tener una reflexión sobre estos casos. Procederé a hacer la palabra a Jimena. Muchas gracias. Pues bueno, hay que ver qué funcionó y qué no. Si nos regresamos a las bases de la Sociedad de las Naciones, vemos que la iniciativa fue del presidente Wilson, pero hay que recalcar que Estados Unidos nunca ocupó su lugar en la sociedad. Este suceso puede ser considerado como una debilidad inicial en el liderazgo de la organización. De igual manera, la estructura de la Asamblea de la Liga de las Naciones tiene una gran influencia del idealismo trascendental de Kant, en donde el análisis de las situaciones particulares usa los conceptos no preestablecidos, pues Kant enfatiza que el mundo se puede conocer únicamente a través de la mente, por lo cual los fenómenos se definen desde la experiencia subjetiva de cada persona. Es por ello que la Asamblea tenía respuestas a situaciones muy complejas, como en el caso de Japón, en donde se creaba un comité especializado conformado por partes que no en todos los casos se encontraban involucrados. Un análisis de cada situación más cercano a la pura realidad se va juntando de experiencias subjetivas que otorgan distintas perspectivas. No sé qué opinas al respecto, Heriberto. Sí, estoy de acuerdo. Desde mi punto de vista, el idealismo en la Sociedad de Naciones fue un fracaso. Esta base del idealismo, que es eliminar la guerra, estableciendo reglas que el hombre bueno va a acatar porque es bueno por naturaleza. Vemos que esto no ocurre. Vemos que la mayoría de estos incidentes fueron conflictos bélicos que no fueron considerados guerras. Creo que el fallo más grande de la Sociedad de Naciones se da con el inicio de la Segunda Guerra y pues fueron estos esfuerzos idealistas que no vieron la realidad de la situación. Y creo que con esto nos despedimos del podcast. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon y buen día.